Bien, estamos de regreso aquí en este su espacio Hablando Claro, ya lo saben, a través de Radio Expresión México y como les decía, ya cumpliendo nuestros 27 años de estar con ustedes a través de la red y en otros espacios que hemos estado también compartiendo nuestras transmisiones. Bueno, recuerden también que nosotros tenemos aquí en este espacio en Hablando Claro, por supuesto siempre personajes que nos hablan, que nos dan a conocer su opinión, los conceptos que tienen y de lo que sucede en este país en torno a muchos temas y bueno, siempre tenemos la oportunidad de escucharlos, a gente preparada, a gente que conoce siempre del tema. Y vamos a platicar en este momento, esta tarde, nos honra recibir, como siempre, con muchísimo gusto, al maestro Tulio Salanueva Brito. Él es del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, y por supuesto con mucho gusto lo recibimos. Siempre un placer, maestro Tulio, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a su importante auditorio. El placer es todo mío, créame. Hombre, muchas gracias, maestro. De verdad que siempre es muy grato escuchar a personajes que pueden hablarnos de los temas, de lo que sucede en este país, de esos distractores que el gobierno va poniendo, pero que nosotros queremos que nuestra audiencia esté enterada de lo que realmente sucede y no se quede con solamente la información oficial o lo que se dice en la mañanera. Hay temas, maestro Tulio, por ejemplo, el despojo y el fraude inmobiliario. No es lo mismo, suena, pero hay una diferencia entre estos dos conceptos. ¿Usted cómo lo ve? Así es, evidentemente hay una diferencia no solo de carácter legal, sino en las conductas que se llevan a cabo. Por una parte, en el despojo, pues evidentemente alguna persona que tiene la titularidad de un inmueble simplemente es despojado, como dice la propia figura, de la posesión del mismo. En este caso, pues no necesariamente interviene alguna funcionario público, alguna persona con algún poder para hacer alguna certificación. Por otro lado, el fraude procesal o el fraude legal que acabamos de mencionar necesariamente tiene la connivencia o la complicidad de alguna persona que tiene a su cargo la certificación en materia legal de algún inmueble y, por qué no decirlo, pues hasta de algún colega abogado que no hace necesariamente lo correcto y que por medio de esta vía jurídica se apoderan de algún inmueble. Es un fenómeno desafortunadamente muy recurrente en nuestro país, no solo el despojo que acabamos de mencionar, sino también el fraude inmobiliario y bueno, necesariamente también la autoridad debe poner cartas en el asunto para tratar de resolverlo. Efectivamente, en el tema del fraude inmobiliario, que entendemos se trata de un inmueble que ya es de una persona, pero se vende otra vez y se vende otra vez, y de esto son víctima, no decimos muy poca gente, son miles de personas las que son víctimas de todo esto. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué posibilidades tienen de defender su patrimonio o de recuperarlo? Pues evidentemente tienen la vía legal, pero es una vía que se agota hasta después de que fueron defraudados. Creo que lo más importante es la prevención. En este momento en el que pues se trata de un asunto que necesariamente nos está minando como sociedad, el conocer desde antes de hacer una operación de compra-venta de un inmueble la historia que tiene el mismo, el exigirle al vendedor que nos entregue una copia de la escritura y que una persona perito en derecho o quizá hasta un notario público haga la investigación correspondiente al inmueble. Siempre que se compra un inmueble hay que elevarlo a escritura pública, no puede ser de otra manera. Existen instituciones, el registro público de la propiedad, llamado coloquialmente Instituto de la Función Registral en otras entidades, que tienen la obligación de certificar una compraventa y además de tener un récord, una historia de lo que pasó con ese inmueble, que a su vez se plasma en una escritura pública elevada por un notario. Creo que es la mejor manera de tener certeza de lo que estamos comprando
o vendiendo. Siempre hacerlo por los canales autorizados, que hay que decirlo también, a veces no lo hacemos por querer evitar quizá el pago de impuestos, todos los trámites que se llevan a cabo, pero este tipo de trámites siempre nos dan seguridad jurídica, no solo seguridad jurídica, sino seguridad económica al momento de hacer una compra-venta de un inmueble. Bien, hay estas recomendaciones y no sé si esto garantice, maestro Tulio, que no vaya uno a caer en ello, porque también sabemos de notarios y de autoridades que están inmiscuidas en todo esto y que se prestan a ayudar a los defraudadores para que esto continúe, porque pues el mejor ejemplo es que son muchas las personas engañadas y de verdad yo creo que por esa emoción de que decimos, igual que cuando compramos un teléfono, por la emoción de decir, ya lo tengo, qué bonito, qué bueno, no se lee el contrato, no se leen las letras chiquitas en este caso, y no sé si algo similar suceda en el caso de un inmueble. Sí, claro, acabas de mencionar un fenómeno muy desafortunado, pero déjame decirte que no es la regla, afortunadamente. El hecho de que un fedatario público, un funcionario del registro público de la propiedad se presten a un acto fraudulento, pues tiene una condición que necesariamente no les favorece. Precisamente este tipo de instituciones, hablamos de los registros públicos, tienen la obligación no solo de asentar los actos que se llevan a cabo en materia de compra-venta de un inmueble, sino que además hay una huella digital, hay un registro muy preciso a través del cual, si hay algún movimiento indebido, pues se puede la autoridad evidentemente dar cuenta de este movimiento. No es menor el tema de la seguridad jurídica, pero como también lo señalaste, cuando un servidor público, cuando un fedatario se prestan a este tipo de actos, pues tenemos en la defensa legal instancias penales para hacer frente a este tipo de actos. Insisto, siempre hay una huella legal en el trámite que se hace sobre estos inmuebles. Así es. Yo creo que un tip para que haya la desconfianza es cuando dice uno es demasiado bueno para ser cierto. Hay que desconfiar cuando el precio es muy bajo, cuando el costo de la casa es mucho menor al que suele ser en el mercado, pues podemos pensar y poder intuir que puede tratarse de una estafa. Esa es la clave más importante, como bien decías, desconfiar de aquellos costos que parecen irrisorios. Los inmuebles en todo el país, pues al momento de hacer una compraventa, necesariamente tienen que someterse a un avalúo. Este avalúo debe de estar aprobado no solo por el notario, sino además por la autoridad municipal que hace la compraventa y por supuesto por el Servicio de Administración Tributaria, porque a través de ellos se calculan los impuestos correspondientes. Acabas de dar un dato sumamente importante. El hecho de comprar a un precio mucho menor al de mercado algún inmueble, pues solamente denota que hay algo irregular en esa compraventa. Creo que es la mejor manera, no lo pudo usted ilustrar mejor, de cerciorarnos de la autenticidad de una operación. Así es, porque sí, efectivamente la cifra en México es alarmante. Los fraudes inmobiliarios se han crecido en el 800%. Esto nos da la idea de qué tamaño es este problema en México y que bueno, aquí está. Nosotros aquí en Radio Expresión México estamos alertando a la población a que pues se tenga más cuidado cuando se trate de una compra y una vez que ya uno fue pues víctima de un fraude, ir a los canales legales para poder recuperar el patrimonio. Así es, no solo es una cifra alarmante, como bien decías, sino que además cada día en medios tan importantes como Radio Expresión México, pues nos informan del crecimiento de este tipo de conductas, lamentablemente. Gracias, maestro. Si me permite, abordamos otro tema que también está dando muchísimo de qué hablar, en pro, en contra, los que están de acuerdo, los que no, los que defienden, en fin, es el tema de los derechos de las audiencias. ¿Usted qué opina? Pues mira, déjame decirte en primer lugar algo sumamente delicado. Creo que quienes llevamos algún tiempo leyendo la política, leyendo la legislación, las iniciativas de ley que se dan en nuestro país, por lo menos en nuestra oficina todos los días
revisamos el diario oficial, que es justamente el instrumento a través del cual se da publicidad a las leyes, y que lo hemos hecho por más de 12 décadas, nunca nos había tocado una iniciativa tan regresiva en materia de libertad de expresión. Creo que el hecho de censurar bajo el amparo de un argumento, de un discurso en el que se pretende aparentemente proteger a las audiencias a través del silenciamiento de las voces que son críticas a una ideología, pues no es necesariamente el dejo más democrático de un Estado de Derecho. Creo que en ese sentido es indispensable que todas las corrientes filosóficas, jurídicas, políticas de nuestro país hagan un pronunciamiento, porque de permitir que se censure a los medios de comunicación que son críticos sobre pretexto de un derecho de las audiencias es sumamente lamentable. Insisto, yo en 20 años de profesión y a pesar de las crisis políticas que ha tenido nuestro país, no había visto un intento de censura tan lamentable, por decirlo menos. De este tamaño, es cierto, eso de que pues se pretende imponer, y va a ser una comisión reguladora de telecomunicación dependiente del gobierno, la que va a calificar sí o no está de acuerdo, si está correcto o no, si es verdad o no lo que está diciendo un medio, pues sí está complicado. Y luego la declaración tan desafortunada de la presidenta al decir, pues al que no le guste la mañanera que no la ponga, que no la vea. O sea, ese tamaño, de ese nivel, la declaración de una jefa de Estado. Muy lamentable. Yo creo que el discurso político no se debería centrar en la preferencia o no de escuchar a alguna audiencia, sino precisamente en el derecho de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, y también de exhibir aquellas conductas que son inadecuadas de un determinado gobierno. El hecho de que los ciudadanos muestren inconformidad a través precisamente de los medios de comunicación, que las voces críticas hagan un señalamiento específico en cuanto a alguna conducta de la autoridad, pues no hace por ese solo hecho censurable esa conducta. Creo que lo que se pretende acallar indudablemente son esas voces críticas que van en contra del gobierno, y tenemos en nuestro país, y no solo en nuestro país, luchas históricas que han costado vidas humanas y que dieron el nacimiento precisamente a este derecho humano, al derecho a la libertad de expresión, que es, como te decía, base de muchas conquistas y sangre que se tiñó para conseguir que los seres humanos podamos expresar libremente lo que pensamos. El hecho de que un gobierno pretenda calificar a través de un instituto o de una institución las voces que se pronuncian en contra, pues es simplemente una cuestión que no habíamos visto, te repito, en décadas en nuestro país. Así es, y a la par, pues vemos el despido de los críticos, de los columnistas, porque se le pide al medio que se deshaga de ese tal o reportero o de ese columnista, porque simple y sencillamente le es incómodo al gobierno. Qué lamentable, y el número de periodistas asesinados en lo que va de este sexenio que lleva poco más del año y el anterior, pese a lo que de por sí desde antes sucedía, pero en estos últimos años se ha notado más. Así es, el hecho de que a pesar de que se encuentren protocolos muy específicos previamente establecidos en materia de protección a las personas que ejercen el periodismo, se siguen presentando lamentablemente muertes que además son cada vez más violentas, más escandalosas, que nos llevan a pensar que a través de la ejemplificación, que a través de las historias de violencia y de terror, pues se pretende censurar a todas las voces que son opuestas a determinada corriente. Creo que, como te decía, no es la manera de trazar un gobierno democrático, de un Estado de Derecho, y lamentablemente es lo que vemos cada vez con más frecuencia. Lo decías correctamente, aproximadamente 6 muertes en lo que va del año, muchas más en lo que va del sexenio, y bueno, qué decir del sexenio anterior, en que
se caracterizó por la censura al periodismo crítico, lo cual se continúa lamentablemente en estos 6 años. Así es, maestro. Temas de verdad preocupantes los que estamos nosotros viendo y lo que sucede aquí en nuestro país. Uno más que yo creo que no pasa, aunque ya terminó y ya fue todo lo que esperábamos o no, fue el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo, donde México participó. ¿Qué efectos económicos quedan de este Mundial? ¿Qué resultados y qué vemos ahora que ya terminó y que nuestro país pues sigue adelante y después de este Mundial con tantas características especiales? Pues mira, nadie puede dudar, al menos yo no lo pondría en tela de juicio, que fue un éxito económico lo que vivimos en nuestro país. Los precios, por lo menos de las entradas a los estadios, pues se multiplicaron, pero yo aún me cuestiono, ¿verdaderamente esa bonanza económica se reflejó en los bolsillos de las personas que vivimos en México? Creo que definitivamente no. En este sentido, el Ejecutivo Federal emitió diversos decretos de facilidades para la exención de impuestos que únicamente beneficiaron a entidades extranjeras, a personas morales, a personas jurídicas que no necesariamente van a dejar esos ingresos en nuestro país. Desafortunadamente la infraestructura que tenemos en las sedes de este mundial, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, pues no necesariamente fueron mejoradas. Hubo incluso episodios lamentables, sumamente críticos, en los cuales se señalaba que se había hecho un dispendio y un gasto que no era muy afortunado respecto del mejoramiento de la imagen urbana, y ello pues no nos deja más que pensar nuevamente que el gobierno no está actuando correctamente ni en la parte de los ingresos tributarios, de las divisas que entraron a nuestro país en este mundial, tampoco en el beneficio económico para los ciudadanos, para las personas que habitamos en México, y mucho menos en la infraestructura que debía dejar este magno evento mundial. Así es, lo que se ofreció, más bien lo que se tenía que cumplir a la FIFA, que pedía instalaciones bien, que pedía un entorno de 1,5 kilómetros, que no hubiera cosas, cosas raras, manifestaciones, malas vistas. De ahí tanto dispendio, como usted lo menciona, para supuestamente mejorar la imagen urbana. Pero no lo lograron. Nos dimos cuenta que ya estaba el mundial y todavía estaban trabajando y todavía el metro tenía ahí escombro y los trabajadores a marchas forzadas. En fin, no se logró ese objetivo. Lo único que lograron fue pues pintar y después volver a pintar porque no era lo conveniente. Y yo creo que el error más grande fue justamente el haber pues exentado el impuesto a la FIFA en el interés de que llegara más recurso a nuestro país, pero no fue así. Finalmente, pues tanto Canadá como Estados Unidos sí le pidieron a la FIFA que pagara sus impuestos. Solamente aquí no se le permitió, se le dio todo lo que pidió. La FIFA incluso estuvo vendiendo los lugares en los palcos. Cuando un palco tiene dueño, tiene el derecho de llegar y disfrutar de su palco en cualquier partido, pero la FIFA dijo no, yo lo cobro y yo no permito venta de alimentos o de bebidas dentro del estadio, solamente lo que yo diga. Entonces a la FIFA se le cumplieron todos sus caprichos, por decirlo así, pero en México la ganancia ¿cuál fue? Y los mexicanos, este otro cierre, vaya, yo creo que muy lamentable. México es un país tradicionalmente aficionado al fútbol y los mexicanos el fútbol lo vieron en las calles, en las pantallas, no en los estadios, porque el acceso no era muy fácil. Económicamente, por supuesto. Así es, ni económicamente, como bien lo acabamos de señalar. Yo insistiría en que los beneficios no se vieron reflejados
en la población, pero además ese elemento social que acaba usted de mencionar, un deporte tan popular que durante el siglo pasado pues dominó las calles de nuestro país, se volvió un evento sumamente elitista. Los ciudadanos de a pie bajo ninguna circunstancia podían acceder a los estadios, el inclusive ver una transmisión en televisión pues tenía costos elevados, habría que acceder a una suscripción de paga, y eso pues es otra cuestión por lo menos lamentable, que un deporte tan popular, que una actividad que se definía como del pueblo, se haya vuelto literalmente un lujo para quienes querían acceder a él. Eso no debe suceder en un país que se dice democrático, que se dice de izquierda, porque hay una contradicción evidente entre el beneficio popular y la política pública que se establece para ese efecto. Es cierto, muy, muy lamentable. Bueno, pues es lo que nos dejó el Mundial, ganancias excesivas y exageradas, pero no para México, sino para la FIFA y todo lo que implica esa institución, esa FIFA, que sigue dando también, además, mucho de qué hablar. Pero, maestro, usted que es más especialista en torno a las cuestiones legales y en torno a lo que los decretos refieren, por ejemplo el decreto del gobierno que pretende simular su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el principio de máxima publicidad, consagrados en nuestro artículo 6 de la Constitución. Dicen esto después de haber desintegrado al INAI. Así es, una nueva contradicción, no solo legal, sino del discurso político. La libertad, el derecho que tenemos las audiencias, y no solo las audiencias, los ciudadanos y los habitantes de este país, a acceder a la información pública, pues simplemente fue desintegrado. No solo el INAI, muchos institutos autónomos que durante varios sexenios y décadas, y que fueron creados en el siglo pasado por medio de luchas sociales, pues simplemente con el cambio de ideología, con el cambio de gobierno, bajo pretexto de que constituían una carga económica y que no cumplían con los objetivos para que fueron designados, pues a través de iniciativas legales fueron borrados, no de un plumazo, pero sino a través de procedimientos legislativos que no necesariamente blindaban el derecho de los ciudadanos para acceder a esos derechos que preveían los institutos autónomos. El hecho de que hoy en día, además de no tener un procedimiento claro para acceder a la información gubernamental, a información que se supone es pública y a la cual tenemos derecho de conocer, no se encuentre en una legislación ulterior o en un procedimiento claro a través de un decreto presidencial, pues no nos hace más que pensar que el objetivo, como bien decía usted, es la censura, que esa censura es cada vez más agresiva, y que voces críticas como este importante medio de comunicación levantan la voz para que los ciudadanos conozcamos no solo nuestros derechos, sino la actuación gubernamental que está dando al traste con luchas y con derechos conseguidos a través de muchas décadas. Pues ahí está, es lo que sigue haciendo el gobierno en esta pretensión de decir que, bueno, se trata simple y sencillamente de transparencia, pero yo creo que lo que menos tenemos en este gobierno es transparencia. Eso de que se guarda la información por, dicen ellos, 5 años o X número de años, por cuestión de seguridad nacional, y no vamos a enterarnos del presupuesto, de lo que se gastó, de cómo se hizo de una obra, por ejemplo, hasta después de cuántos años, cuando el gobernante pues ya no esté en el lugar, ya no haya dónde buscarlo, ya no haya más legalmente qué hacer. Además de que no hay un procedimiento claro para calificar ese interés nacional, basta que
la dependencia gubernamental a la que se solicite esa información, o que previamente, bajo un criterio no preestablecido, se establezca que un asunto es de interés nacional, para que los ciudadanos, por ese solo hecho, ya no tengamos el acceso a la información. Decíamos que lo principal es que las conductas y las regulaciones se encuentren previstas en una legislación para que el ciudadano conozca sus derechos, y en este momento, desafortunadamente, es totalmente arbitrario ese criterio. El hablar de seguridad nacional ya no implica el proteger un derecho, sino el proteger alguna conducta o información que el gobierno considera de esa manera, lo cual es sencillamente lamentable. Así es, maestro. Pues de verdad, temas muy delicados, muy preocupantes los que se han tocado hoy, y son situaciones que en este país van sucediendo y pues en la mañanera simple y sencillamente se busca distraer a la población, a los ciudadanos, de lo que es la realidad en este país. Pero bueno, nosotros aquí tenemos este espacio, y ustedes, gracias de verdad siempre por llenarlo, por compartir con nuestra audiencia los conceptos, la opinión y los análisis de lo que está pasando en nuestro país. Maestro, no sé si tenga algo más que compartirnos. No, hombre, yo simplemente agradecerles, por supuesto, la oportunidad de intercambiar ideas. Creo que es el ejercicio que abona más a la democracia en nuestro país, que medios valientes, que medios interesados tengan la sensibilidad para no callar aquellas condiciones que nos parecen injustas, y pues nuevamente agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. No, hombre, maestro, los agradecimos somos nosotros, y por supuesto, aquí nos seguimos escuchando. Pase una bonita tarde, tenga buen provecho y muy bonito fin de semana. Gracias, maestro. Buena tarde. Han escuchado al maestro Tulio Salanueva Brito con estos temas, vaya, que es necesario tener presentes y por supuesto analizarlos y recordar todo esto que sucede en nuestro país. En el momento, ya no lo platicamos más, pero en el momento de que el ciudadano esté en la urna y tenga que emitir su voto, el voto que es lo más valioso que todavía tenemos aquí como ciudadanos. Gracias al maestro Tulio, y nosotros regresamos después de esta breve pausa aquí en Radio Expresión México.